Casero Podcast se hace audio. Hola, bienvenide a Rifades, un episodio nuevo en donde vamos a platicar con Sara Mayoral Robles. Ella es médico veterinaria, zootecnista, titulada por la UNAM. Ella ha estudiado, entre otras cosas, el diplomado en Medicina Tradicional China por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Les cuento algunos otros cursos que ha tomado porque son un montón. El diplomado en Fitoterapia por la Universidad Autónoma Chapingo, el curso allí mismo curso taller de agrohomeopatía para productores. Hizo un curso de sales de Schussler y también el diplomado en acupuntura veterinaria por la International Veterinary Acupuncture Society. Esto lo estudió en España en el 2015, y fundó Espacio 4 con su socia Maru. Dice nuestra querida Sara que su pasión por los animales y la medicina alternativa la han llevado a seguir formándose para darle lo mejor a nuestras mascotas. Vamos a platicar con esta veterinaria que le dio la vuelta a la tradición en tratamientos y en curas para animales. Vamos a ver qué onda con este nuevo mundo, que es la medicina específica para animales, antes llamada alternativa y hoy también llamada complementaria. Bienvenida, bienvenido, bienvenide a Rifades. Sara, bienvenida otra vez aquí a Rifades. Gracias. Me da mucho gusto que podamos platicar porque este es un episodio creo que un poco singular y ya empieza a atender a lo que pretendo yo con esta serie de entrevistas y es desvincular el tema de la creatividad solamente con las artes. Y para muestra de ello, tu presencia aquí. Entonces, para darle orden a la serie de preguntas que te quiero hacer hoy y de lo que quiero que platiquemos, ¿qué te parece si empezamos por lo que estudiaste? Como vimos en la introducción, estudiaste veterinaria, pero ¿cómo fue que llegaste a decidirlo? ¿Desde niña eras de esas niñas que decían yo quiero curar animalitos? ¿O cómo fue la onda? Sí, siempre quise ser veterinaria. O sea, yo creo que desde que nací, ¿no? Y me preguntaban, ¿qué quieres estudiar cuando seas grande? Yo quiero ser veterinaria. Y ¡qué ese lujo! fue mi sueño de toda la vida y pues afortunadamente lo pude cumplir. Órale. Entonces, ¡qué lujo! Porque, o sea, mucha gente se debate entre qué estudiar y se avientan hasta sus 40 años y seguimos en crisis, ¿no? ¿Y ahora qué estudio? ¿Dónde está mi verdadera vocación? sí, no, yo siempre supe que era eso y siempre quise estudiar eso. En algún momento me desvié, ¿no? Porque, pues sí, la influencia familiar de veterinaria, te vas a morir de hambre, ¿no? No, mejor estudia otra cosa, que sea, pues que te deje más recursos, que sea más fácil. Y pues sí, le hice caso a mi papá, sobre todo, y en algún momento pues sí, como que iba hacia el lado de administrativas, pero pues descubrí que definitivamente eso no era lo que yo quería. ¿Estudiaste un semestre o unos semestres de Pues administración? ¿no? la vocacional, bueno, cuando yo estudiaba, escogías o la preparatoria o la vocacional, ¿no? Yo siempre quise ir a la prepa. Pero bueno, con esta situación... O sea, UNAM o Poli, exacto, básicamente, ¿no? Y yo dije... bueno, pero es que en la vocacional, pues puedo ya salir con una carrera técnica y desde ahí te van enfocando, ¿no? Entonces escogí el área de administrativas, porque según iba a ser técnico en informática. Wow. No, en ese tiempo era como wow. Sí, y bueno, descubrí que no era lo mío, que no me gustaba. Sin embargo, pues bueno, cumplí y terminé como técnico en mercadotecnia, pero pues decidí que lo mío era la veterinaria y pues ya hice todos
los cambios necesarios para poder ingresar a la UNAM. Oye, ¿tus papás se dedican a eso, a la administración o...? No, pero pues era como su idea de que era para pues que a mí me fuera mejor en la vida, ¿no? Claro. Y bueno, creo que mi papá siempre quiso ser contador, entonces Okay. pues también, ¿no? Era parte de... Es que nosotros al final estamos como, o sea, todos, hombres, mujeres, de todas las generaciones, me parece que traemos a cuestas esas cosas que los papás se quedaron con ganas, ¿no? Sus frustraciones, pues. Entonces, también es un paso ahí de libertad, decir, está chido, pero pues no, ¿no? Sí, no, quiero esto. Y también siempre me apoyaron, ¿no? O sea, nunca fue como una imposición. Claro. Fue como, pues, una idea de ellos de, bueno, a lo mejor o sea, es mejor que hagas esto a lo otro, pero cuando ya decidí que definitivamente no era lo mío, pues me apoyaron siempre incondicionalmente. Qué buena onda. Entonces, ojo, quien esté en esa diatriba hoy, no sé qué estudiar, mis papás me dicen que para acá, pero a mí no me late el corazón por allí. Pues bueno, vean, ¿no? Al final la mayoría de las historias terminan diciendo, tuve que cambiar el rumbo, ¿no? Y tuve que hacer algunos ajustes. Claro. Hay quien se avienta algunos semestres de universidad o toda la carrera y luego regresan, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. ¿Estudiaste entonces veterinaria en la UNAM? ¿En qué campus? ¿En CEU? En CEU, sí, en la Facultad de Veterinaria de CEU, que era mi sueño dorado, ir a la UNAM. Entonces, pues bueno, finalmente como que fui cumpliendo sueños. Y mi sueño de ser veterinaria era ser cirujana. Yo quería ser cirujana veterinaria, ¿no? Ok. Pero pues ahí más bien yo, en lugar de tener una crisis de qué estudiar, más bien ya cuando estaba en la carrera tuve la crisis de, bueno, en realidad si quiero ser cirujana o creo que no es lo mío, ¿no? Ajá. Y entonces, ¿qué voy a hacer si no es Ajá. eso? Ahí más bien mi conflicto fue ya estando O sea, ¿qué en la especialidad carrera. agarrar? Sí, como a qué dedicarme. La carrera de veterinaria es muy, muy amplia, o sea, te da un espectro infinito de posibilidades de dedicarte a miles de cosas que aparte son muy diferentes, ¿no? O sea, no todos los veterinarios somos para ver perros y gatos y curar animalitos, ¿no? Hay veterinarios dedicados a la inspección de alimentos, ¿no? Pues los dedicados a las especies mayores, ¿no? De producción de animales para que den leche, para que den carne, de borregos, de abejas, ¿no? O sea, es... Como la parte industrial del animal, ¿no? Exactamente. La industrialización. Sí, finalmente. Y también está la otra parte de investigación, ¿no? De investigación de virus, de bacterias, de parásitos. O sea, es infinita la gama que te da. ¿Y por qué dudaste si seguir el camino de la cirugía? Porque desde que empecé la carrera tuve la fortuna de empezar a estar ahí aprendiendo, ¿no? en un lugar que me dieron la oportunidad. Y entonces ahí me empecé a empapar, ¿no? De la clínica y demás. Entonces ahí descubrí que la cirugía no era lo que me gustaba en realidad. ¿Qué fue lo que te alejó? ¿Alguna experiencia en concreto? No en concreto, sino como que no tenía la paciencia, ¿no? De estar, con las cualidades que requiere un buen cirujano, ¿no? Que son muy meticulosos, con muchísima paciencia, ¿no? Pues la posibilidad de controlar su estrés, ¿no? Mientras estás con un paciente, pues a veces crítico, ¿no? Y demás. Okay. Entonces dije, no, esto no, como que no es lo mío, no me gusta. Y entonces, ¿qué me gusta? ¿No? Ahí empecé a preguntarme, uy, bueno, esto ya no, pero que sí. Pero entonces que sí. Y pues bueno, avanzaba el tiempo, avanzaba yo en los semestres, ¿no? Pues aprendía más cosas también en el lugar donde estaba, después empecé ahí a trabajar también, pero al final no era lo que me llenaba por completo, ¿no? O sea, sí me gustaba, pero tenía sus peros al todo, ¿no? O sea, sí está padre o sea, puede ser cardiología, pero no me gusta tal cosa. Puede ser, ¿no? Pues muchas cosas que también van derivándose de la especialidad de trabajar con perros y gatos, ¿no? O sea, el área de cirugía, de cardiología, de medicina interna, de urgencias. Oye, ahorita que me estás diciendo todo esto, me surge la duda. La carrera de medicina y la de veterinaria, por lo que me dices, se parecen muchísimo.
Claro. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ya sé que no se atienden a animales complejos, ¿no? O no sé cómo distinguir al ser humano de otro animal complejo en su raciocinio, pero ¿hay alguna otra diferencia? Sí, bueno, sí son muchas diferencias, ¿no? Finalmente, en veterinaria, pues ves 8 especies distintas pues, de seres vivos, ¿no? Ok. O sea, pues, perros, gatos, caballos, vacas, ovejas, hasta abejas también. Entonces, Ok. pues bueno, vas aprendiendo las enfermedades de cada uno, la anatomía, que también es diferente entre cada especie y demás. Y bueno, la medicina humana pues se dedica solamente a una especie, humanos, ¿no? claro. A estudiarla a profundidad. Acá pues más bien es como general. Creo que ahora ya cambió el plan de estudios y es un poco más específico. Ok. Pero en mi época era muy general y pues ya después ibas como especializándote en lo que realmente te gustara, ¿no? Te hago esta pregunta porque creo que al ratito, en un momento que lleguemos a un punto de tu carrera, vamos a ver esos puntos de encuentro o desencuentro entre la anatomía, el estudio y la cura de un ser humano y la de otros animales, ¿no? Claro. Entonces, seguramente muchas personas que nos están viendo tampoco estudiaron veterinaria y no sabemos exactamente hasta qué punto se entienden o comparten una persona que estudió medicina y otra que estudió veterinaria, ¿no? Claro. Por allí iba. Sí. Bueno, y una vez que estás en esa diatriba, ¿por dónde te decides? Pues no me decido. Ok. Sí, seguí como en una... Ajá. Sí, en un punto de no saber, o sea, de que no me llenaba por completo algo. Y pues ya estaba terminando la carrera, ¿no? Y entonces empieza como, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Sí quiero hacer esto, pero exactamente qué. Y bueno, ahí creo que es donde empieza como la otra idea, ¿no? Por problemas personales de salud, yo empiezo a asistir a terapias de acupuntura. Ok. Y me funciona muy bien, ¿no? Cosa que no me había funcionado tan bien, pues la medicina alópata. Ok. Entonces, pues empiezo con mi curiosidad de, ¿y esto por qué funciona, no? O sea, ¿cómo funciona? Porque yo estaba, pues, muy renuente, porque mi formación y mi mentalidad eran muy científicas, ¿no? O sea, era Órale. como, Ajá. no, eso es como, esas son charlatanerías o eso no, ¿cómo puede funcionar algo así? Sin embargo, pues me funcionó. Ya sabes que uno en la búsqueda de la salud, pues hace Sí, claro, muchas por cosas, el bienestar. ¿no? Oye, en la carrera nunca viste absolutamente nada de esto que le llaman, ahora, según tengo entendido, se considera como medicina complementaria, ¿no? Se Así le cambió es. de alternativa a Así complementaria. ¿No lo ves absolutamente en la carrera? No, para nada. Bueno, en mis Wow. tiempos no. Ujú. Era, o sea, cosa de, no, ni siquiera mencionarse, ¿no? Eran Ok. pues, como mitos o no sé, ¿no? Ujú. No creo que ni siquiera existía como la idea de que eso existiera y mucho menos en animales, ¿no? Ok. Si en humanos estaba como igual muy mal visto, ¿no? Que fueras con el huesero, con, ¿no? el quiropráctico, ¿no? A la acupuntura, era como, no sé, la gente pensaría que como relacionado con brujería o no. Ah, ok, No ok, sé, ok. no sé qué pensamiento había. Pero bueno, no, en la carrera para nada. O sea, Es súper interesante porque esto genera algo así como una idea de estatus, ¿no? O sea, por un lado está lo científico, Claro. que se ve en la academia, y por abajo de eso está todo lo demás. O sea, no es a un lado o algo así, no es... sino hay estatus. Y es muy interesante porque en otras charlas que hemos estado teniendo aquí en el podcast, por ejemplo, les recomiendo que vean la que tuvimos con Obed Calixto, un músico que nos decía que pasa lo mismo con la música. O sea, por un lado está como la música académica, clásica, y por otro lado las músicas populares, ¿no? Que incluso los propios músicos comentan eso, como de, ¿en serio vas a tocar son jarocho? Híjole, pues yo te veía como que sí tenías talento, ¿no? Como Ándale. no lo andes desperdiciando. Y ahorita que me estás diciendo, pues parece que hubiera allí un punto de Exactamente. relación. Sí, es una idea muy similar, ¿no? O sea, Entonces, pero a ti sí te funcionó. O sea, te diste el chance de probar esa alternativa. exacto. Y te funcionó. Me funcionó y pues bueno, fue maravilloso, ¿no? Claro, Porque ahí claro. empezó como mi gusanito de, ¿y esto cómo funciona? ¿Por qué Ujú. funciona? O a ver, ¿no? Y le preguntaba a mi terapeuta, así, pero a ver, explícame, ¿cómo?
O sea, ¿por qué me dices que la vejiga tiene problemas y yo no tengo nada en la vejiga, ¿no? Y ya me intentaba explicar y yo era muy necia, ¿no? No, es que eso no tiene sentido. Hasta que me invitó, dice, ¿por qué mejor no tomas un curso? ¿No? Sí, claro. Porque no me vas a entender. Y yo, ay, ándale. ¿no? O sea, soy veterinaria, perdón, o sea, de la sí, UNAM. ¿no? O sea, ¿cómo que? ¿no? Oye, este terapeuta o esta terapeuta, ¿habían estudiado medicina o algo por el estilo? ¿O todo era, su instrucción había sido en acupuntura? Toda su instrucción había sido en acupuntura. O sea, entonces parece que faltaba un lenguaje en común, la traducción. Ándale, ¿no? sí, exacto, eso era lo que faltaba. O sea, yo no podía comprender los conceptos que él me decía porque me parecían absurdos, ¿no? Era contrario a todos mis conocimientos. Tienes caliente el hígado. Exacto. Me acuerdo que algún acupunturista una vez me dijo eso. Exacto. Creo que se llamaba Sara. Y tú así como, ¿cómo? ¿Cómo que caliente el ¿Qué hígado? es eso, no? O sea, suena ilógico, ¿no? Hasta aberrante, así de, ¿qué es eso? Y bueno, finalmente acepté tomar el curso. Dije, no, pues sí, tengo que saber, ¿no? Yo quiero saber. ¿Aquí en la Ciudad de México? Sí, aquí en la Ciudad de México, con mi terapeuta, que pues ya después se convirtió en mi maestro también. Y ahí ese fue mi primer acercamiento con ese mundo raro de la acupuntura y de la medicina tradicional china. Y me costó mucho trabajo comprender los conceptos porque pues mi formación estaba ya como muy formada en lo académico, ¿no? En lo occidental, ¿no? Y me costó trabajo realmente darme esa oportunidad de comprender el mundo de otra manera. Wow. O sea, es cambiar de epistemología. Básicamente. O sea, porque estoy pensando, en la medicina la mayoría tenemos un poco nociones de ello. Pues me imagino que en veterinaria veías pues que la vejiga funciona porque hay ciertas moléculas, unas sustancias que lo están afectando y todo el sistema endocrino, vete a saber, ¿no? Cómo se juntan los sistemas. Y en este caso, ¿qué fue lo primero que viste en esa clase? ¿Qué dijiste? ¿Cómo? Pues siempre que comienzas a tomar un curso de medicina china, pues empiezan con los elementos, ¿no? Y cómo se relacionan entre sí. Y pues ya, eso es como, a ver, ¿cómo que elementos y que el color se relaciona con la estación del año y con el órgano y que los órganos tienen parejas, ¿no? O sea, Suena como medieval, ¿no? Sí, exacto. Entonces, pues sí, o sea, verdaderamente me costó mucho trabajo comprender, pero me había funcionado a mí también. Y bueno, y a otras personas que asistíamos a la misma consulta que decían, no, bueno, yo tengo que saber, ¿no? Y en mi afán de saber, ¿no? De querer conocer más y de querer comprender cómo funcionaba, pues me fui pues estudiando y empapando de todo eso. Y le fui encontrando relación con mis, con mis conocimientos, ¿no? Ajá. También. Entonces, finalmente me fascina actualmente que van saliendo estudios pues de investigación científica que al final avalan el conocimiento de la medicina tradicional china, ¿no? De hace miles de años. Y yo siempre me pregunto, ¿cómo le hicieron los chinos para saber esto? Ajá. Y apenas está descubriendo científicamente que sí es de esta manera, ¿no? ¿Cómo llegaron? ¿Quién sabe? ¿Cómo llegaron a ese conocimiento? No lo sé, pero así fue como también le encontré, o fui encontrándole sentido, ¿no? Haciendo, pues, comparaciones y similitudes en algunas cosas. Y eso me ayudó a comprender ese otro mundo, ¿no? De medicina. Ahorita me gustaría oriental. clavarme tantito a eso para después seguir con tu trayectoria. Sí, claro. Porque creo que es importante para quien nos está viendo entender un atisbo un poco más profundo de esto. Cuando escuchas el diagnóstico o los tratamientos de medicina china, a mí me parecían como medievales, ¿no? O algo así como de esto que decías de los colores o los elementos. Es que la tierra, ¿no? El fuego con viento y no sé qué. Y es como... Es raro porque no estamos hablando entonces de la concepción de un ser vivo como solamente a través de sustancias, química, etcétera, sino un elemento vivo energético
y luego en constante relación o comunicación con su entorno. Así es. Cosa que la medicina tradicional, digo, claro que lo contempla, pero no dice, bueno, pues estamos en invierno y entonces tu fuego interno, no sé qué, pues está menguado o algo por el estilo. ¿Nos puedes explicar un poco cómo es concebido el ser vivo desde la medicina china? Yo sé que eso es complejo, Sí. pero como tratan de hacer un resumen así para un amateur como yo. Pues básicamente los seres vivos somos parte del universo, ¿no? Y así es como desde donde se contempla, ¿no? Que somos parte de un todo y tenemos relación o una interrelación con todo, ¿no? Todo se comunica y se interrelaciona y todo se afecta. Entonces, pues los seres vivos tenemos los elementos, o estamos hechos de los elementos que hay en el universo, tal cual, en la Tierra, y ¿no? Por eso tenemos que ver con las estaciones del año, con los ciclos de la Tierra, con los ciclos lunares también, ¿no? Siempre estamos en una interrelación constante. Todo es movimiento, ¿no? Siempre hay movimiento, siempre hay cambio, y el objetivo es estar siempre en equilibrio, ¿no? Que todo esté en equilibrio. El universo mismo está en equilibrio, ¿no? Los planetas y demás. Entonces, desde ahí parte, creo que la concepción básica, ¿no? De comprender que somos parte de un todo, ¿no? No estamos aislados, ni somos diferentes, ¿no? Sino que somos un todo y desde el momento en el que nacemos, tiene que ver en qué época del año nacimos, ¿no? Si nacimos en la mañana o si nacimos en la noche. O sea, los signos zodiacales podrían tener una cierta razón. Pues sí, finalmente son también conocimientos pues ancestrales, ¿no? Del ascendente de tu signo. Y eso lo desconozco, pero tiene que ver con esa situación de que todo nos afecta, todo lo que hagamos nos afecta, ¿no? Como el efecto mariposa. Que cualquier pequeño movimiento que hagas, pues tiene un efecto en toda la Tierra, ¿no? O en todo el universo, finalmente. Entonces... ¡Guau! Está súper interesante porque me haces pensar en varias cosas. Lo primero es en la filosofía, porque esto creo que también tiene que ver con filosofía, definitivamente. Claro. Y había un filósofo que se llamaba Baruch y se apellidaba Spinoza, que fue más o menos contemporáneo, con algunas diferencias, de René Descartes, ¿no? Y él no estaba tan de acuerdo con esa cosa del cogito ergo sum, primero pienso, luego existo y la lógica es la que me hace existir, sino que este cuate se inventó una idea o retomó una idea de ideas antiguas, en donde decía que todo el universo ya estaba creado, de alguna forma en potencia. O sea, nuestras acciones, decisiones, pensamientos, el movimiento de los planetas, todo ya estaba allí. Nada más, decía, necesita un impulso de un algo externo, o a veces también interno, que logre que esa potencia se manifieste, ¿no? Y a esa capacidad de los cuerpos y de las personas de afectar a otros para que sucedan esas potencialidades, les decía, son su capacidad de afectación o de afección hacia lo otro. Entonces, ahorita que me estás diciendo esto, pienso que esa filosofía que también quedó dormida por mucho tiempo y que hoy hace unas décadas se ha estado convirtiendo en una de las teorías como más relevantes en las teorías sociales, la teoría del afecto, pues tiene que ver con esta forma de pensar china, ¿no? En donde todos estamos relacionados, todos nos estamos afectando y no necesariamente de cuestiones como físicas, tangibles, sino de cosas más sutiles. Estoy pensando en las miradas, ¿no? En la intención de nuestras acciones también. Claro. Están allí, ¿no? Presentes, y esto le da una vuelta pues a la forma en la que tenemos de concebir nuestra forma de curarnos o de por qué nos enfermamos. Exactamente, por supuesto. O sea, ahorita que decías el cambio, pues pensé, ¿y cómo vivimos siempre esperando que nada cambie? cuando lo que nos estás diciendo es al revés, hay que aprender a fluir con todos los cambios que están sucediendo a cada instante en el universo, ¿no? Exacto, porque pues la vida es movimiento, ¿no? Todo, o sea, el universo nunca se detiene, ¿no? Entonces, en este caso, ¿la enfermedad podría ser entendida como estancamiento? Sí, como un desequilibrio. desequilibrio. No necesariamente. Es desequilibrio. Sí, o sea, en medicina china no existe como el concepto de enfermedad, ni de salud, ¿no? Sino de equilibrio.
O sea, si O estamos, desequilibrio. si estamos en equilibrio, pues funcionamos adecuadamente. Y si nos desequilibramos, pues ahí se manifiesta ese desequilibrio en diferentes órganos. Y bueno, nosotros en Occidente pues le llamamos enfermedad. Pero en realidad ese concepto pues es muy occidental. ¿Y por qué? O sea, ¿cuál es la diferencia entre hablar de alguien desequilibrado y alguien enfermo? O sea, ¿nada más es un cambio de palabra o hay algo más de fondo? Pues, no sé, se me ocurre que, o sea, a lo mejor si alguien tiene un problema de ciática, ¿no? Un problema en la columna, de dolor. Pues bueno, si vas al médico, pues te manda al ortopedista, ¿no? Y el ortopedista te diagnostica, ya, si usted tiene ciática y tu enfermedad se llama, ¿no? Ya está clasificada. Ya, clasificado. Y pues, bueno, de tratamientos, pues te da ciertas opciones, ¿no? Y ya, pues te quedas con tu etiqueta de, pues sí, es que estoy enfermo, tengo esta enfermedad, se llama así, y ya, ¿no? Básicamente no hay como, pues ya ahí se queda, ¿no? Estás enfermo de eso, o estás enfermo de la vesícula, ¿no? Y tienes piedras, y pues ya es una enfermedad, o de cualquier otra cosa. Pero en medicina china no es como, pues sí, es solo tu ciática, o es solo tu vesícula, ¿no? O sea, más bien tienes un desequilibrio en el elemento de la madera o del agua, o de acuerdo a dónde corresponda tu órgano afectado, pero empiezas a desmenuzar un poco la historia del paciente y pues resulta que no solo es que tengas ese dolor, ¿no? De ciática, o no solo es que tengas piedras en la vesícula, es un conjunto de síntomas o de signos que tienes que se representan en muchas partes de tu cuerpo y que ni siquiera, pues a veces los observamos, ¿no? O sea, a ti te duele algo y ya vas y te dicen, sí, tiene mal eso, pero... Y ya, ¿no? Ahí se termina tu consulta, ¿no? Con un diagnóstico y un tratamiento, ya sea de medicamentos o de cirugía, básicamente así se resuelve. Nadie te habla acerca de cómo puedes hacer algo más para cambiar o modificar esa situación en tu cuerpo, ¿no? Entonces... Lo que estás diciendo es otro cambio bien cabrón, porque, la medicina, cuando uno se enferma, tienes que ir con un especialista. Se especializa en partes del cuerpo. Exacto. Y lo que me estás diciendo es que la medicina tradicional china más bien es integral. Por supuesto. O sea, no te ve los ojos, ¿no? O sea, te ve los ojos y a lo mejor también la bronca está por tu riñón. Y eso ya causa extrañeza a uno, ¿no? Es como, con mis riñones no te metas, la bronca la tengo en los ojos, ¿no? Sí. Pero entonces, eso nos hace repensar otra vez el cuerpo en parcialidades o en la totalidad, ¿no? En esa comunicación, como la que estabas diciendo, como la hay con el universo, en este caso también la hay con el universo interno, Por entonces. Supuesto. Sí, no se puede separar, ¿no? Y es lo que hace la medicina alópata u occidental. Creo que a raíz de Descartes, ¿no? Empieza esta manera de desmenuzar, ¿no? Y separar en partes para analizar y explicar. Y creo que a partir de ahí en la medicina occidental se empiezan a separar las partes del cuerpo en regiones, ¿no? Y en sistemas. Y actualmente pues se ha llegado a un nivel de especialización increíble, ¿no? Claro. Porque, bueno, están los neurocirujanos, los neurólogos, los urólogos, ¿no? Y cada parte de nuestro cuerpo tiene un especialista, ¿no? Que sabe perfectamente cómo funciona y cómo, qué hacer y demás con cada parte del cuerpo. Pero separa al individuo, ¿no? Entonces, si a ti te da gastritis, pues vas con el gastroenterólogo. Ajá. Pero... El gastritólogo. Ya, ¿no? Entonces, oiga, pero también me duele la cabeza. No, pues eso tiene que ir con su médico general o tiene que ir al neurólogo, porque yo solamente veo problemas gástricos. Yo veo tu pancita, ¿no? Ok. Y ahí pues se separa el individuo y no podemos ver, yo creo que a un individuo en partes, ¿no? Porque volvemos a la idea principal, todo tiene que ver con todo. Entonces, pues a lo mejor... es muy común, ¿no? Que la gastritis o el calor que hay en el estómago, pues se genera por un proceso de estrés, ¿no?
Entonces, realmente una pastilla para calmar tu molestia en el estómago, pues no te va a quitar el estrés, ni nadie te explica que pues a lo mejor tienes que modificar un poco tu modo de vida para que no te estreses tanto, o tu manera de comer. O sea, y ya eso tiene que ver con que pues te empiezan a separar, ¿no? Pues tienes estrés, pues vaya con el psicólogo, ¿no? Tienes dolor de cabeza, pues ve con el neurólogo. Oye, pero es que también eso, híjole, implica una responsabilidad del paciente mucho mayor. O sea, creo que el reto que estás poniendo en la mesa es que yo tengo gastritis, voy y quiero una pastilla que me quite la gastritis y se acabó. O sea, a mí no me cambies, o sea, no me pidas que cambie mi vida, a mí déjame como estoy. Es decir, creo que esta otra concepción nos obliga también como pacientes a hacer alteraciones en nuestra vida, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de relacionarnos con los demás, mucho mayor que la que tenemos con nuestros médicos acostumbrados. Claro. O sea, yo voy, me quitas el síntoma, muchas gracias y eres el mejor médico por ello. Uh-huh. Porque no alteraste todo lo demás de mi existencia. Y aquí lo que me estás diciendo es, sí, o sea, tú tienes que ser responsable de toda tu salud, no nada más de tu pancita con una pastilla. Exactamente, ¿no? Sí. ¡Qué diferencia!, ¿no? Esa es una diferencia increíble. Cuando el individuo se observa a sí mismo como responsable de su propia salud, y lo que nos han vendido, lo que hemos aprendido, pues es que el doctor te quita la enfermedad, ¿no? O una pastilla. O sea, es un empoderamiento del paciente. Claro. O sea, ya no nada más es, por favor, doctor, quítemelo, ayúdeme, sea milagroso. Exacto. O milagrosa, sino trabajemos en conjunto, doctor. Exactamente, ¿no? Wow. Entonces, pues bueno, un abordaje totalmente diferente, ¿no? Opuesto a lo que estamos acostumbrados. Todo eso lo empezaste a descubrir allí en ese curso que tomaste. Sí. Bueno, en ese y con tu experiencia previa, y ¿no? en muchos otros, ¿no? Porque pues esa fue la puerta a ese mundo, porque es un mundo de cosas diferentes que existen, uh-huh, que pueden ayudar a los individuos a mejorar, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, este fue uno de mi primer curso y el que, ¿no? Fue como el parteaguas en mi vida. Y pues ya cuando, pues mientras fue avanzando ese curso, pues entonces ya empecé como, órale, entonces, bueno, esto está padrísimo, ¿no? Me enamoré de esa manera de ver el mundo y de poder ayudar a otros individuos a partir de esa idea, o de esa manera. Y pues ahí fue en donde realmente surgió como esa cosquilla, ¿no? Okay. ¿Y funcionará en animales? Ahí fue donde, donde se juntan esos dos mundos, básicamente. Okay. Porque, bueno, ya me quedaba clarísimo que con las personas era pues algo maravilloso, ¿no? Que funcionaba súper bien. Pero entonces empecé a preguntarme, ¿y si también lo usamos, ¿no? En animales también funcionará igual de bien, o cómo es? Claro. Y pues igual, ¿no? Siempre la cosquilla de empezar, de buscar y de seguir aprendiendo, me llevó a ver si servía, ¿no? Fíjate que esto es bien chistoso, muy agradable, porque cuando doy clases de guión, un ejercicio, un tema y un recurso que siempre tenemos, los que inventamos historias y demás, o sea, no solo guionistas, es esta premisa que los gringos parece que la hubieran inventado, bueno, en inglés, que es what if, ¿no? Y si no sé qué, y entonces hasta lo tiene uno que enseñar como en inglés porque así vienen los libros, ¿no? O sea, como si no existieran otras lenguas. Y a partir de allí, la creatividad se detona, ¿no? Entonces decimos, mira, aparte de algo que ya conoces, Superman. Y ahora pregúntate, ¿y si Superman vendiera tacos, ¿no? Entonces, y ya empiezas, ¿no? Y si Superman invéntale algo más a ese Superman con ese easy, y al relacionarlos empiezas a tener una historia, ¿no? Ajá. En este caso, pues, tú la estás aplicando, pero para la salud de seres vivos. Está padrísimo, porque es el mismo principio.
de donde parto, de mi mundo ya conocido, le pongo este easy y entonces se abre una puerta creativa, de creatividad. Sí, pues, y entonces, así fue. te dijiste, ¿y qué pasaría? Y entonces... Pues fue empezar a experimentar, ¿no? Bueno, pues entonces, pues voy a empezar a aplicar lo que sé, pero en animales, ¿no? ¿Y será lo mismo? ¿Y cómo le encontraré, no? Uh-huh. Y porque cuando me dijiste, voy a empezar a experimentar, me sonó como pobrecitos animalitos con agujas. Claro, sí podría sonar así, pero bueno, no en esa... ¿No experimentación directa? No quise que sonara de esa manera, ajá, ¿no? De ajá. a ver qué les pasa y los pico y ya. Ajá, Sino más bien, pues ya con un conocimiento, ¿no? Previo de, bueno, pues de tal punto de un humano sirve para tal cosa y entonces yo sé que si se lo pongo a un perro, pues le tiene que servir para la misma situación. Ahí el reto era, ¿y dónde estará ese mismo punto en el perro, no? Porque pues sí varía la anatomía, evidentemente, entre humanos y animales, ¿no? De encontrar el punto exacto de encontrar donde el punto explotas. exacto. No, de encontrar esos puntos. En la medicina china hay mapas, ¿no? O sea, yo ¿Sí? me acuerdo que luego andas en la calle y de pronto ves como Exactamente. el esquemita así como de puntos energéticos, ¿no? Así es. Entonces está perfectamente definido. Se llaman meridianos, que son ¿no? como líneas que recorren el cuerpo, que bueno, tienen toda una filosofía y un conocimiento previo para explicarlo. Ajá. Pero a lo largo de cada meridiano o cada línea hay N cantidad de puntos muy específicos de acuerdo a cuál meridiano es. Y cada uno de esos puntos pues es un punto de acupuntura. En humanos están descritos aproximadamente como 380 puntos que recorren todo el cuerpo, ¿no? Ajá. Entonces, pues... Apréndetelos. Yo pensé ahorita, apréndelos. El reto era, pues, ¿dónde están esos 300 y tantos puntos en los animales? Entonces, pues, empezar a buscar también, ¿no? Esquemas, ¿no? Y esa información, pero en animales. En humanos hay muchísimo. Uh-huh. Hay muchísimos libros, hay mucha literatura, pero en animales no tanto. O bueno, por lo menos en aquella época cuando yo lo estaba buscando, pues no era tan común. Esa es otra fase bien importante de la creatividad. O sea, en todos los procesos creativos de innovación, se dice que una vez que tienes una idea, la investigación es necesaria. Sí. Entonces, sea para crear un negocio de paletas, pues tienes que investigar sobre nuevas recetas de paletas o claro. los refris donde los vas a meter, etcétera. Porque luego mis estudiantes o gente que conozco me dicen, ¡ay, la investigación! ¿Para qué eso? ¿De qué sirve aprender a investigar? A mí enséñame a hacer negocios, o enséñame a hacer dinero, o a escribir historias, o X. Pues es que para lo que sea que vayas a hacer, hay que investigar. Entonces hay que aprender a investigar. Eso seguramente lo aprendiste en la universidad y ahora lo estabas aplicando en esto otro, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Y te pusiste a buscar, yo me imagino, pues a lo mejor los chinos también estaban interesados desde hace 1000 años en que sus animales de granja y demás estuvieran sanos, ¿no? Efectivamente, de hecho, los primeros animales en donde se aplicó la acupuntura, pues fueron los caballos. Para los chinos, pues los caballos eran un tesoro, porque eran su arma de guerra, ¿no? Los chinos, pues bueno, un pueblo... sí, bélico. Enorme, bélico y demás, tenía un ejército impresionante, y los caballos eran una de sus principales armas. Entonces, la acupuntura está perfectamente descrita en caballos, ¿no? Okay. Bueno, en muchas especies, pero en caballos Check. Ha sido como pues un conocimiento milenario también, ¿no? O sea, hay textos muy antiguos en donde ya vienen los esquemas de los puntos de acupuntura en caballos, ¿no? Y ya después fui descubriendo, pues que también en cerdos, ¿no? En vacas, como más en animales de producción, claro. Evidentemente. Y por ahí hay algunos en perros, pero son como menos comunes que en caballos. Sí, no es tan útil curar un perro como curar a tu ganado, ¿no? Para sobrevivir. Sí, finalmente. Entonces, claro. Bueno, sí hay, o sea, ya investigando precisamente, pues ya fui aprendiendo que, pues claro, ¿no? O sea, la acupuntura era pues la manera que tenían o que desarrollaron para estar saludables y pues se aplicaba tanto a personas como pues a los animales, sobre todo los más importantes.
Querida Sara, estos libros no los encontrabas en la facultad. No, absolutamente no. ¿Dónde estaban tus fuentes? ¿A dónde ibas? ¿A libros viejos del centro? ¿O dónde conseguías ese tipo de bibliografías? Pues básicamente en internet. Ok. Después, en este momento no recuerdo ya cómo llegó a mí las copias de un libro, ¿no? En inglés. Ok. Que tenía estos puntos escritos directamente como de estos esquemas chinos, porque los puntos venían, o sea, en chino y venía ahí el esquema. Y está en chino, entenderlos. Y era así como, órale, eso fue como lo primero que llegó a mis manos. Y pues descubrí que en otros países, sobre todo en Europa, la acupuntura veterinaria ya estaba como en uso desde hace muchísimos años. Ok. Entonces, cuando aquí me parecía como, órale, ¿no? Algo muy nuevo, que tampoco es que yo haya sido la primera que se le ocurrió. En realidad, ya tenía conocimiento yo de algunas personas que se dedicaban a la acupuntura. Pero no, o sea, por azares del destino y demás, no me acerqué a esas personas que ya tenían un conocimiento en acupuntura y que yo sabía que lo hacían aquí en la Ciudad de México. Ok. Más bien yo me fui como por otra línea, ¿no? A investigar en otros lugares y pues descubrí que pues en Europa había como más información, ¿no? En España, en Alemania, en Bélgica, en Francia, ¿no? Básicamente los occidentales conocemos la acupuntura gracias a los franceses, ¿no? Principalmente. Sí, okay. Y bueno, sí hay como información, pero la encontraba como de otros países, ¿no? Okay. Y pues no tan accesible ni tan fácil de conseguir, ¿no? Porque, bueno, sí había un libro, pero bueno, ¿no? O sea, en ese tiempo no había Amazon. Exacto, y cómo lo compraba, ¿no? Y cómo lo conseguía. Entonces, claro. Bueno, sí fue como... Ni tantos libros en PDF. Así es. Y una vez que reúnes cierta investigación, ¿pasaste a la acción? Exactamente. ¿Y cómo fue, o sea, cómo lo decidiste? ¿Poner un consultorio o hacerlo dentro del consultorio donde trabajabas desde la universidad? Pues eso, como que me hubiera, más bien, también a partir de ahí surgió esta inquietud, ¿no? En aquel lugar, pues yo veía, había muchos pacientes, ¿no? Y observaba que a muchos, pues el diagnóstico era como de una enfermedad crónico-degenerativa. Por ejemplo, pues no sé, que tenían artritis en la espalda, ¿no? Para que sea como más claro de comprender. Y bueno, un paciente con dolor, ya de edad avanzada, y pues lo que siempre se le decía al propietario era, pues bueno, es que mira, tu perrito ya tiene este problema y pues tiene dolor y vamos a darle este analgésico. Y bueno, a la larga le va a provocar un daño en los riñones, pero pues no lo podemos tener con dolor. Entonces era así casi, pues lo que viva y lo que aguante tomando la pastilla y ya no hay nada más que podamos hacer. Entonces ahí fue donde empezó como, pero bueno, pues a las personas sí se les puede hacer, ¿no? Con acupuntura. O sea, ahí como puedo dar más opciones, puedo hacer algo más por esos pacientes por los que prácticamente no hay más opciones, ¿no? Sí. Y bueno, todas estas ideas, bueno, fueron surgiendo a la par, ¿no? Y por diversas situaciones no decidí que en ese lugar en el que trabajaba hacerlo ahí, okay. Pero pues con pacientes que yo iba conociendo, ¿no? Que podía ir a su casa, okay. Y que podía hacer esos tratamientos en su casa, ¿no? También eran como pues personas que tenían como esta apertura de, ay, pues sí le va a ayudar, ¿no? a mi perrito, pues sí, por favor, hágale, ¿no? Alguien que sabe en una situación crítica. Exactamente. Como la estuviste tú. Hacía años. Exactamente. ¿No? Y bueno, aquí también surge la que ahora es mi socia, que nuestros caminos finalmente pues como que se juntaron también, porque ella también por otras situaciones personales, también estudió acupuntura. Bueno, yo le presenté a mi terapeuta y también ella tomó el mismo curso con esas inquietudes similares
La desbalagaste también. Sí, también. Porque ella también es veterinaria. También es veterinaria, Ok. sí. También tenía muchos años dedicándose a la clínica privada. Y bueno, cuando ambas tuvimos como ya conocimientos similares, ¿no? Ujú. Básicamente el mismo curso, pues ya nos juntamos y empezamos a plantearnos juntas también, ¿no? ¿Y qué tal si... Ujú. ¿Otra vez? A ver, tú ya pusiste tus tratamientos y te funciona, ¿no? Y así de, órale, es que sí, o sea, la respuesta fue padrísima y mejoró muchísimo mi paciente, pues el mío también. Entonces, ya como que cada una por su lado, teniendo pues estos experimentos, aunque no experimentos así como de, ay, a ver qué les pasa, ¿no? A ver si no se mueren. Muy radicales. No, Sí, sí, sí. ya sabíamos que estábamos haciendo, pero finalmente me refiero a experimento, pues porque no sabíamos qué tan buena respuesta iban a tener. Ya, claro. Uh-huh. Y bueno, y la respuesta pues es maravillosa en los animales, mucho mayor que en las personas. ¿Qué? ¿Por qué? De hecho, se habla que pues las terapias complementarias tienen un efecto hasta 5 veces más rápido que en 5 veces. una persona. Uh-huh. ¿Por qué? Pues ahí nos lo explicamos por el tema de la psique, ¿no? O sea, finalmente, o sea, yo no convenzo al perro, mira, te voy a poner agujas y te vas a sentir muy bien, ¿no? Y el perro no está de, ay, no, esto no me va a servir, ¿no? Charlatanes esto chinos. Es una charlatanería, ¿no? O sea, tú haces el tratamiento, el efecto del tratamiento es prácticamente inmediato y la mejoría también. No Híjole. está este proceso que, ¿no? De barrera. Que tenemos los humanos, ¿no? De empezar a, no, es que esto ya no se me va a quitar, ¿no? Es que ya me dijo el doctor que necesito una silla de ruedas, ¿no? O esto no sirve, esto no funciona, esto es... La fe o la confianza, como le querramos decir, que tenemos en la medicina, pues nos lleva a, ¿cómo decirlo? Nos orienta un poco en la solución o en el agravamiento del problema. Claro. O no tenerlo también. Sí, pues tiene que ver pues la idea que tengamos acerca de algo, ¿no? Que tanto confiemos en, pues es nuestro médico o en un medicamento Híjole, ¿no? o sea que Claro que tiene que ver. ¿Y tú lo has visto, por ejemplo, con gente que es más abierta o más cerrada, que tenga también una diferencia el tratamiento? Me refiero más abierto o cerrada respecto a este punto de vista médico. Pues sí tiene que ver, ¿no? O sea, hay personas que para las cuales no existe otra manera Uh-huh. y pues esa labor de convencimiento. Ay, ¿no? qué difícil. Pues es muy complicado. De hecho, yo no me dedico a hacer esa labor de convencer a nadie, ¿no? Porque no voy a cambiar la mentalidad de alguien. Claro. Convencerlo de que sí, mira, le va a funcionar, mira, O sea, a lo mejor ahí lo que hace falta es una divulgación de esos estudios científicos que están avalando desde este punto de vista todo este otro conocimiento, ¿no? A lo mejor es necesaria allí esa labor de difusión, educación, etcétera, ¿no? Claro, sí, Pero bueno. Eso sería muy importante porque le daría como un sustento, ¿no? Más Claro. firme de, no, sí, no, pues sí, dicen que sí funciona. Exacto. Ya está comprobado científicamente. A quien le creo me dice que sí está bien. Exactamente. Bien. Ajá. Sí. Al final ahí depositamos nuestra fe, ¿no? En la ciencia. Sí. Bueno, y entonces estás con tu socia y plantean, y si lo llevamos un paso más allá, Claro, y sí. así es como fundan, ¿no? Entonces, Espacio 4. Así es, ¿no? Bueno, pues sí, empezamos como de, sí, ponemos, no, pero no, o sea, es que, pero yo no quiero hacer cirugías y yo no quiero hacer, poner vacunas y no quiero, ¿no? O sea, todo lo que no quería ni ella ni yo hacer, ¿no? Pero, ay, ¿a poco nada más? Y si nada más ponemos acupuntura, o sea, eso ¿Funcionará? será posible, Ajá. ¿no? O sea, que solo nos dediquemos a eso. Y pues sonaba como una locura, ¿no? O sea, ¿quién iba a llevar a su perro a un lugar a ponerle acupuntura si ni siquiera se conoce la acupuntura? Ni para humanos. Ajá. ¿no? ¿En qué año estamos? En ese el 2013, más Ok. o menos. Ok. En esos años, pues no estaba tan difundida como pues los últimos 5 años. Creo que ha tenido un auge más importante y hay más lugares en donde puedes encontrar
tipo de servicios. Ay, qué bueno. Y demás, pero pues hace 10 años prácticamente, pues no había como este conocimiento y la idea, ¿no? De vamos a poner un consultorio solamente de acupuntura para animales, sonaba totalmente ilógico, ¿no? Ok. No va a funcionar. O sea, ¿cómo le vamos a hacer para tener pacientes, ¿no? O sea, de qué vamos a vivir y todo eso. En ese mismo tiempo, yo por fin decidí dejar mi trabajo de donde había estado siempre. Fue un salto ahí. Ajá, porque dije, no, es que esto ya no me gusta, o sea, yo no quiero hacer esto. Al final no me decidí por nada de ni cardiología, ni cirugía, ¿no? ¿Entonces la indecisión sirvió? Sí, claro, ¿no? Porque en ese de, híjole, ¿qué voy a hacer, no? O sea, no me veo haciendo esto. Esto no tampoco me gusta. Se conjuntó con este momento de que yo fui, de que empecé a tener esa curiosidad y ahí fue donde dije, esto sí lo quiero hacer, ¿no? Y esto sí me fascina y esto me apasiona y yo quiero dedicarme a esto. Entonces, pues ahí es donde entra mi amiga Maru, ¿no? Que tuvimos como ese momento más o menos al mismo tiempo. Y entonces ya fue como, a ver, no tengo trabajo, no quiero ir a pedir trabajo en otro lugar similar, me quiero dedicar, o sea, yo tenía claro al menos a qué dedicarme, o sea, sabía que quería hacer eso, ahora era el cómo lo hago, o en dónde lo hago, ¿no? O cómo le hago para que sea redituable, ¿no? ¿Cómo puedo vivir de esto? Claro. Cuánto me gusta. Claro. Entonces, ahí es donde empieza a surgir otra vez, ¿no? Y qué tal si abrimos un consultorio, pero no nos va a ir bien, ¿no? Y pues el miedo de hacer algo que además sabes que no existe. Sí. Porque en ese momento no existía un lugar que solo se dedicara a eso. O sea, sí, abrir una clínica veterinaria, claro. O que tuviera esa alternativa ahí como extra. Había. Ajá, pero solo de eso. Pero solo de eso no existía. ¿No? O sea, una veterinaria donde no puedes ir a vacunar a tu perro, ni lo puedes ir a bañar, ni puedes ir a comprar alimento, ni puedes vacunarlo, ni puedes llegar de emergencia. O sea, solamente puedes llegar para una terapia de acupuntura, ¿no? Eso era lo que no existía tal cual. Eso es una innovación. Pues sí. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, pues después de darle muchas vueltas y de sí, ¿no? ¿Y qué tal si no nos va bien, ¿no? Y yo pensaba, ¿no? Bueno, tampoco tengo nada que perder, ¿no? O sea, pues no tengo trabajo, pero mis papás siempre me apoyaron muchísimo. Qué bueno. Entonces, pues vivía en casa de mis papás todavía, ¿no? Así de, bueno, total de hambre, no creo que me muera, ¿no? Y yo creo que eso me dio como también el apoyo de bueno, pues si no funciona, pues ya, ¿no? Terminaré trabajando para alguien más, o ofreciendo mis servicios, ¿no? O sea, había como opciones, pero yo quería también ser como mi propia jefa, ¿no? Y tener mis propios tiempos, y pues quería, o sea, teníamos esta inquietud. Y recuerdo que en aquel momento también me metí a estudiar un curso de como incubadora de empresas que había en la facultad. Y en ese curso, bueno, más bien a la facultad vino un profesor de Barcelona, por cierto, que era como economista veterinario, ¿no? Una cosa, o sea, su profesión o su formación era de veterinaria, pero se había dedicado a crear empresas de ramo agropecuario. Entonces, pues vino a darnos una charla de negocios agropecuarios, administrativos, ¿no? Contabilidad. Y de cómo sacar los costos de operación y de qué era importante, bla, 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 todo eso. Entonces, o sea, me emocionó mucho su plática. Dije, sí, esto era lo que estaba buscando. Entonces, yo sí le pregunté, oiga, ¿usted ve posible que un negocio, ¿no? Que solamente o sea, que sea muy especializado y que ofrezca este tipo de servicios funcione? Y yo, no, pues volteé y me dice, sí, claro que puede funcionar, ¿no? ¿Por qué no? Si lo administran bien y si, ¿no? Le dan la difusión y pues en España eso existe. Y yo, pues. Ok, pues sí, vamos a hacerlo.
Y bueno, ya en aquel entonces también con otra amiga, pues encontramos un lugar y así, ¿no? O sea, como que decidimos, aquí está padre y podemos hacerlo así, ya está. ¿Y hoy llevan? 9 años. No manches. Sí. Está padrísimo. 9 años ayudando a otros seres vivos, animalitos, para que puedan tener una mejor calidad de vida. Yo de esto fui testigo porque nos estuvieron ayudando con un perrito que teníamos que padecía de convulsiones y que precisamente lo llevamos con varios veterinarios y el diagnóstico era pues darle una pastillita todos los días, que empezamos a hacerlo y pues lo tenía dormido prácticamente o medio atontado, dormido y atontado todo el día, y consideramos que no era una calidad de vida para él. No recuerdo bien cómo fue que alguien nos dio el contacto de ustedes, y pues el perrito pudo tener varios años sin necesidad de estar así. O sea, de una pastilla se tomaba creo que un cuartito cada tercer día en lugar de una diaria, y tuvo una calidad de vida mucho mejor. Y ahí conocimos a otros pacientes que estaban en la misma situación. Si hoy alguien quisiera buscarlas como alternativa, ¿dónde las pueden encontrar y cómo las pueden encontrar? Pues en nuestra página de Facebook, en redes sociales, ¿no? Como Espacio 4, así nos llamamos, Espacio 4. Ok. Y bueno, ahí están información. ¿En dónde están? ¿En qué redes sociales están? En Facebook y en Instagram. Ok. Así como Espacio 4. Espacio 4, ¿no? ¿Un 4 con letra, con Con número? número. Ok, perfecto. Entonces, pues así nos llamamos. Uh-huh. Y ahí pueden aparte encontrar información acerca de lo que hacemos, subimos casos que tenemos, ¿no? Testimonios de de los propietarios. En fin, tenemos hemos tratado de alimentar estas redes con información para que la gente sepa qué puede encontrar si nos consultan, ¿no? Claro, ¿qué resultados pueden esperar? Exactamente. Oye, nuestra plantita, que está aquí y que está escuchándonos, como parte de todo y del universo, se pregunta cosas. Y me estaba diciendo ahorita que quería que te hiciera una pregunta sobre este rollo de la veterinaria y la acupuntura. Y me decía que quisiera saber ella cuál ha sido el mayor reto de estos 9 años que han tenido ustedes. Sí, es cierto, ¿va? ¿9 años o reciente? Ok. Sí, no, de estos 9 años, ¿cuál ha sido el reto más complicado que han tenido que superar para llevar a cabo su trabajo de veterinaria acupuntura? Pues que creo que los colegas veterinarios, alópatas, ¿no? Conozcan nuestro trabajo, ¿no? Porque la mayoría de nuestros pacientes llegan por recomendación de otros pacientes. Ok. Pero apenas hace pocos años, como que tiene también reconocimiento con el gremio veterinario, básicamente. Ok. ¿No? Quizá ese es como... El reto. Un reto que... La aceptación. Okay. Exactamente. Pues ojalá pronto puedan crecer más para que haya congresos de relación entre veterinarios tradicionales y ustedes. Claro, y ya se están dando también, o sea, ya estos últimos años sí ha habido como una mayor apertura, ya hay, en los congresos ya se presentan trabajos de cómo la ozonoterapia ayudó a mejorar una herida, o cómo en un caso la acupuntura ayudó a tal cosa, porque bueno, aparte de la acupuntura hay otras terapias o terapéuticas que son parte de la medicina complementaria y que también ayudan a los pacientes. ¿Y que están usando ustedes? Sí, porque, pues bueno, te decía que cuando descubrí este mundo, pues es un mundo, ¿no? Entonces, o sea, me enteré que existe la ozonoterapia, ¿y eso qué es, no? Y yo quiero aprender, y bueno, a un curso. Y de fitomedicina, de microdosis, de terapia ¿Fitomedicina neural. es la de escuchar a Fito Páez por mucho tiempo? No, como herbolaria, ¿no? Ajá. El conocimiento de utilizar plantas medicinales con propósitos terapéuticos, eso es fitomedicina. Uh-huh. Y bueno, también entre toda esta búsqueda,
tanto Maru como yo, pues estudiamos una especialidad o un diplomado ya formal en acupuntura veterinaria. Ok. En España, en la Asociación Internacional de Acupuntura Veterinaria. Bueno, pues quien se quiera dedicar a estas cosas o le interese especializarse o reorientar su carrera hacia esta no alternativa, sino complementaria, ¿no? Esta medicina complementaria, pues pueden también buscarlas en Espacio 4 y las orientarán sobre dónde estudiaron, dónde pueden encontrar bibliografía y ahorrarles estos años que se aventaron de búsqueda, de innovación, de romper barreras. Pues creo que hoy esto está mucho más abierto gracias al trabajo de personas como Sara y Maru, que están contribuyendo al bienestar, pues, de los seres vivos de nuestro país, ¿no? Muchas gracias por eso. Gracias. Ahora te toca a ti hacer una pregunta. ¿Quisieras preguntarle algo a la vida, al universo? Y para la respuesta, acá están unos pequeños dados. Okay. Entonces, si quieres, primero formula la pregunta en voz alta y una vez que lo hagas, lanza los dados y vemos qué nos dice Octavio en nuestra gustada sección. Pregúntale a Octavio. No sé qué preguntar. Lo que quieras, ¿eh? Puede ser sobre el mandado que vamos a hacer al rato o lo que tú quieras. No sé, ¿cuál va a ser el rumbo de la acupuntura en el país? La acupuntura veterinaria en 5 años. Órale, a ver, vamos a ver. Uy. Ay, a ver. Cayeron. 6, 7. Vamos a suponer que es la 70 y... 2, 4, 5. 75. Vamos a ver si la 75 ya no es introducción. No, ya no. Perfecto. Entonces, Octavio, al respecto de el futuro de la acupuntura en México, en 5 años dice... Ay, perdón. Perdón. Siempre termino pegándole a la mesa y luego me regañan. Ay, perdón. Dice, la libertad es alas, es el viento entre hojas, detenido por una simple flor, y el sueño en el que somos nuestro sueño. Es morder la naranja prohibida, abrir la vieja puerta condenada y desatar al prisionero. Esa piedra ya es pan, esos papeles blancos son gaviotas, son pájaros las hojas, y pájaros tus dedos, todo vuela. Ok. Ándale, a ver. Es revelador, ¿no? ¿Qué te dice? O sea, que se abra, ¿no? Que siga difundiéndose, que siga ampliándose, abriendo puertas a este conocimiento. Bueno. Yo espero que sí y que pronto tenga muchas alas esta forma de concebir también al ser humano, a los animales y nuestra convivencia mutua, ¿no? Exactamente. En el universo. Sí. Gracias, Sara, por estar aquí. Al contrario, gracias por la invitación. Acuérdense, están en Espacio 4 en Facebook e Instagram. Ahí pueden consultarlas para llevar a sus mascotas o a los animalitos que ustedes gusten, para que ellos los traten de verdad y de primera mano. Les puedo decir que funcionan estas aparentes alternativas. Yo quisiera que dejaran de ser alternativas. Sí, son complementarias. Pronto. Complementarias. Porque no estamos peleados tampoco con la medicina alópata, ¿no? O sea, es un conjunto, es un equipo, finalmente. Exacto. Muchas gracias. ¿Algo que quieras decir, Sara, para cerrar? No, pues muchas gracias por la invitación, porque es un medio para, pues, poder difundir que existen otras maneras, ¿no?, de ver al mundo también. Gracias por eso, por permitirnos ver esa forma de ver el mundo. Como vimos aquí en esta conversación, la creatividad puede darse en diferentes áreas. Uno de esos detonantes es esta pregunta de ¿y si? Y tú te la puedes estar planteando a cada momento en lo que estés realizando, sea una investigación científica, sea hacer unos nuevos zapatos, lo que te enfrentes, puedes aplicarle este easy y a través de ello agregarle un valor de innovación a aquello que estás realizando. Creo que también con esta charla aprendimos que las disciplinas pueden tener un lazo, un punto de encuentro si nosotros le aplicamos esa capacidad creativa. En este caso, como nos decía Sara, entre la medicina tradicional y estas medicinas que nos son un poco ajenas o distantes.
Creo que nuestra inteligencia puede hacer que eso se una y a partir de ahí generar beneficio para los demás. Y por último, creo que también Sara nos enseña que para ser creativos tenemos que investigar, tenemos que prepararnos y tenemos que tener valor para dar saltos hacia algo desconocido. Creo que solamente así el ser humano y nuestro mundo pueden mejorar. Así es que muchas gracias por esta forma de ver el mundo desde una perspectiva totalmente nueva, que es la de los chinos, que para ellos no es nada nueva. Entonces, pues, tengamos siempre la mente abierta. De esa forma vamos a podernos sanar más rápido. Muchas gracias. Esto fue Rifades y nos vemos el próximo martes para seguir con otra entrevista súper buena. También los jueves vamos a estar allí en el canal de Casero Podcast. Si no lo puedes escuchar, si no lo puedes ver en tu computadora, lo puedes escuchar también a través de las diferentes plataformas de podcast. Así es que no hay pretexto para que nuestra creatividad se siga expandiendo todos los días. Muchas gracias, que estés muy bien. Gracias, Sara. Gracias. Gracias, Chino. Casero Podcast se hace audio.